¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, el creador del universo, elige incluir en la genealogía de su Hijo a mujeres con pasados escandalosos? ¿Por qué no llenar ese árbol sagrado con nombres perfectos, vidas intachables, historias limpias? Pero no. Cuando abrimos el Evangelio de Mateo, el primer capítulo del Nuevo Testamento, no nos encontramos con una lista de héroes impecables, sino con una genealogía que sorprende, choca y transforma. Entre nombres de reyes y profetas, aparecen ellas. 5 mujeres. 5 historias marcadas por el dolor, la vergüenza, la pérdida, el rechazo, y sí, también el pecado. 5 mujeres que, por los estándares humanos, no encajarían en la historia de un Dios santo. Tamar. Una mujer que se disfrazó de prostituta para reclamar justicia. ¿Escándalo? Sí. Pero también valentía. Rahab. Una prostituta real. No una fingida. Y aún así, su fe salvó a su familia y abrió las puertas a un nuevo comienzo. Ruth. Una extranjera, una viuda, sin patria ni derechos. Pero su fidelidad la llevó al centro mismo del plan divino. Betsabé. La mujer que fue parte de un pecado que escandalizó al trono de Israel. Y sin embargo, fue madre del rey Salomón y antepasada del rey de reyes. María. Una adolescente virgen, comprometida, embarazada. Y acusada de lo que no hizo. Pero elegida por Dios para aportar la esperanza del mundo. ¿Qué está haciendo Dios con estas historias? ¿Será que Él quiere decirnos algo profundo? Sí. Con cada uno de estos nombres, Dios nos grita al alma una verdad eterna. La gracia no es para los que merecen, sino para los que la necesitan. El pasado no define el propósito. Y el plan de Dios es más grande que nuestras caídas. Jesús no vino de una línea perfecta. Vino de una línea humana, quebrada, llena de cicatrices. Para que tú y yo sepamos que no hay herida, no hay pecado, no hay historia que Él no pueda redimir. Así que escucha bien. Cada uno de estos nombres no fue un accidente. Fueron elegidos por Dios como una firma eterna de su gracia. Este es el linaje del Mesías. Un linaje marcado no por la perfección, sino por la redención. Porque así es el corazón de nuestro Dios. Tamar, la justicia detrás del velo del escándalo. Su nombre es Tamar. Y aunque su historia no es tan conocida como la de Sara o Esther, su vida está escrita con tinta de escándalo y subrayada por la justicia divina. Cuando leemos su relato en Génesis 38, parece más una telenovela antigua que una página sagrada. Pero cuidado. Porque entre sombras y vergüenza, Dios tejió uno de los actos más profundos de su justicia redentora. Tamar era la nuera de Judá, uno de los hijos de Jacob. Su esposo, fue declarado malvado ante los ojos de Dios y murió sin dejarle descendencia. Según la ley de la época, el hermano del difunto debía casarse con la viuda para que el nombre de su hermano no se extinguiera. Pero Onán, el segundo hijo de Judá, se negó a cumplir su deber. Él tomó a Tamar, pero impidió que ella concibiera, buscando placer sin responsabilidad. Y por esto, también murió. Judá, temeroso, le prometió a Tamar que su hijo menor, Selá, se casaría con ella cuando fuera mayor. Pero era mentira. Años pasaron, y Tamar, olvidada, siguió esperando. Sin marido. Sin hijo. Sin justicia. Pero aquí es donde la historia da un giro que muchos no entienden. Tamar, desesperada por hacer justicia, se disfraza de prostituta. Se cubre con un velo, se sienta en el camino, y cuando Judá, su propio suegro, pasa por allí, no la reconoce. Él se acuesta con ella, sin saber quién era, y deja como garantía su sello, su cordón y su bastón. Poco tiempo después, Tamar queda embarazada. Y cuando se descubre, Judá, en un acto de hipocresía, exige que sea quemada por fornicación. Pero entonces, Tamar saca las pruebas. El sello. El cordón.
el bastón. Y con voz firme, pero temblorosa, declara: del dueño de estas cosas estoy encinta. Silencio. El escándalo estalla. Pero en medio del ruido, una voz se alza. Es la voz de Judá, humillado, quebrado y justo. Dice: ella es más justa que yo. Y con esa frase, el cielo asiente. Porque en una cultura que muchas veces callaba a las mujeres, Dios exaltó a una que fue rechazada. Porque en una época donde la justicia era privilegio de unos pocos, Dios se aseguró de que se hiciera justicia con Tamar. Ella no actuó por lujuria. Actuó por derecho. Por honra. Por el deseo legítimo de cumplir el propósito de perpetuar un nombre y ser vista. Y escucha esto. Los hijos que nacieron de ese acto fueron Fares y Sara. Fares fue el antepasado directo de David y de Jesús. Sí. Del vientre de Tamar nació una línea real. Y del escándalo que muchos querrían borrar. Dios hizo brotar justicia, redención y propósito eterno. Porque así obra el Señor. Donde el mundo ve vergüenza, Dios ve valor. Donde otros ven pecado, Él ve una historia que puede ser redimida. La historia de Tamar nos enseña que la justicia de Dios no siempre sigue el guión humano. Y que su gracia puede esconderse detrás del velo del escándalo. Tamar no fue olvidada. Fue elegida. Y su nombre, grabado para siempre en la genealogía del Mesías, nos recuerda que Dios ve, Dios escucha y Dios actúa. Aunque parezca que todos nos han dejado, Él jamás lo hace. Rahab, de prostituta a protectora del pueblo de Dios. Si tú y yo hubiéramos sido los encargados de elegir a los aliados de Dios, probablemente nunca habríamos elegido a una mujer como Rahab. Prostituta, pagana, ciudadana de Jericó, enemiga de Israel. Una mujer marcada por el juicio de todos, menos por el juicio de Dios. Pero así es como comienza su historia. Una historia que nos arranca de los cómodos asientos de los prejuicios religiosos y nos lleva directamente al corazón de un Dios que ve más allá de lo que aparenta. Josué capítulo 2. El pueblo de Israel está a punto de tomar posesión de la tierra prometida. 2 espías son enviados a Jericó, la ciudad fortificada. ¿Y a dónde van a parar? A la casa de Rahab. Sí. Una casa mal vista. Una mujer mal mirada. Pero dentro de esas paredes llenas de pecado, habitaba algo más poderoso que muchos no tenían. Fe. Cuando Rahab ve a los espías, no los entrega. Los esconde. Los protege. Los cubre con su valentía. ¿Por qué? Escucha sus propias palabras. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. El temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo. El Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, 9 a 11. ¡Qué declaración! Una prostituta de Jericó confesando con su boca lo que muchos israelitas todavía dudaban en su corazón. Ella no vio con los ojos del cuerpo. Vio con los ojos de la fe. Mientras otros temblaban por miedo a perder su ciudad, ella temblaba por temor reverente al Dios verdadero. Y ese temor la salvó. Porque Rahab no solo escondió a los espías. Ella hizo un pacto. Colgó un cordón rojo en su ventana, como señal de que allí había fe, obediencia y esperanza. Y cuando los muros de Jericó cayeron con estruendo, una sola casa quedó en pie. La de Rahab. Dios no solo la salvó, la injertó en su pueblo, la acogió, la honró, y en un giro que solo el cielo puede orquestar. Rahab se casó con un hombre llamado Salmón, y juntos tuvieron un hijo llamado Booz. Sí, ese mismo Booz que años después se casaría con Ruth, y que formaría parte del linaje de David, y por tanto, del linaje de Jesús. ¿Puedes ver lo que Dios hizo?
Una mujer despreciada por su pasado. Se convirtió en madre de un futuro lleno de gloria. El mundo la llamó prostituta. Dios la llamó heroína de la fe. Y no lo digo yo. Lo dice Hebreos 11, el salón de la fama espiritual, donde su nombre aparece junto a Abraham, Moisés y David. Por la fe, Rahab no pereció con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Esto nos enseña que la fe verdadera no se trata de cuánto sabes, ni de cuán limpia es tu historia, sino de a quién le crees y qué haces con lo que has oído. Rahab oyó hablar de Dios y creyó. Rahab creyó y actuó. Rahab actuó y fue redimida. Porque la fe que se mueve, mueve el cielo. Rahab nos deja una lección que atraviesa los siglos. Tu pasado no es obstáculo para el plan de Dios. Él no te ve por lo que fuiste, sino por lo que puedes llegar a ser cuando le crees. Y si Rahab, con todo en su contra, fue redimida, protegida, honrada y elevada, ¿qué podría hacer Dios contigo si hoy tú también eliges creerle? Ruth, la extranjera que conquistó el favor divino. La historia de Ruth comienza con pérdida, con luto, con tierra extranjera y corazones rotos. Ella no nació dentro del pueblo de Dios. No era hebrea, ni descendiente de Abraham. Era moabita, de un pueblo que adoraba ídolos y despreciaba al Dios de Israel. Y sin embargo, su nombre también aparece en la genealogía del Mesías. ¿Cómo es posible? El libro de Ruth nos abre una ventana a uno de los actos más tiernos de la redención divina. Ruth se casa con un israelita que ha emigrado a Moab con su familia para escapar del hambre. Pero la tragedia golpea pronto. Muere su suegro, luego su esposo, y después su cuñado. 3 mujeres, 3 tumbas, y un futuro incierto. Noemí, su suegra, decide regresar a Belén, su tierra natal. Les dice a sus nueras que se queden en Moab, que rehagan su vida. Una de ellas se despide. Pero Ruth no. Ella responde con una frase que ha atravesado siglos como un grito de lealtad, amor y conversión. No me pidas que te deje. Porque a donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En ese momento, Ruth renuncia a todo lo que conocía. Renuncia a su tierra, su cultura, sus dioses, su seguridad, para seguir a una mujer que ya no tenía nada que ofrecerle, y abrazar a un Dios que aún no conocía del todo, pero en quien había creído de corazón. Eso es fe. Eso es entrega. Eso es favor buscando favor. Y cuando Ruth llega a Belén, no llega como princesa. Llega como viuda pobre, extranjera y sin respaldo. Lo único que tiene es su disposición a trabajar. Y lo hace. Día tras día, va a espigar los campos, recogiendo lo que otros dejan caer. Pero mientras lo hace, el cielo está escribiendo otra historia. Dios dirige sus pasos al campo de un hombre justo, Booz. Un pariente de Noemí. Un redentor. Booz ve a Ruth. La escucha. La honra. Y no la trata como extranjera, sino como hija de la promesa. Lo que comenzó con espigas, termina en una boda. Y lo que parecía miseria, se convierte en linaje real. Porque Ruth se casa con Booz. Y de su unión nace un hijo, Obed. Obed fue padre de Isaí. E Isaí fue padre de David. ¿Lo ves? Dios tomó a una mujer extranjera, viuda, vulnerable, y la injertó directamente en la historia del Mesías. ¿Por qué? Porque Ruth tenía algo que Dios valora más que el linaje, el apellido o la reputación. Un corazón fiel. Un espíritu decidido. Una fe que actúa en lo cotidiano. Ella no fue una profetisa, ni una reina, ni una guerrera. Fue una mujer normal, que hizo elecciones valientes en medio del dolor. Y eso bastó para que Dios abriera las puertas del cielo sobre ella.
Ruth nos enseña que la gracia de Dios no tiene fronteras, que tu origen no limita tu destino, y que la fidelidad en lo pequeño puede darte acceso a lo eterno. Mientras el mundo la veía como una extranjera, Dios la veía como familia. Y lo mismo puede hacer contigo. No importa tu pasado, tu apellido, tu país, tu nivel social o lo que hayas perdido. Si eliges al Dios verdadero, si te rindes a su voluntad, si caminas con fidelidad, Él te tomará de la mano y te llevará más lejos de lo que jamás soñaste. Ruth no buscaba fama. Solo quería ser fiel. Y por eso, su nombre quedó escrito en la eternidad. Betsabé, del pecado oculto al plan divino revelado. Si alguna historia en la Biblia parece estar manchada desde el principio, es la de Betsabé. Una historia que no empieza con una elección, sino con una invasión. No con amor, sino con abuso de poder. David, el rey conforme al corazón de Dios, comete uno de los pecados más oscuros de su vida. Desde lo alto de su palacio ve a una mujer bañándose. Su nombre, Betsabé. Su estado civil, casada. Su esposo, Urías, uno de los soldados más fieles del ejército de David. Pero al rey no le importó. La deseó y la mandó llamar. Y lo que ocurrió después fue una cadena de pecados cada vez más profundos: adulterio, encubrimiento y finalmente, asesinato. David hace que Urías muera en el campo de batalla. Y después, toma a Betsabé como esposa. Todo parecía escondido. Todo parecía controlado. Pero el cielo lo había visto todo. Y el profeta Natán fue enviado con una sentencia. Tú eres ese hombre. Dios confrontó a David. Y aunque el rey se arrepintió sinceramente, el hijo que nació de aquella unión prohibida murió. Betsabé quedó enlutada, despojada, humillada por una historia que ni siquiera comenzó por su voluntad. Una historia escrita con lágrimas y cicatrices. Y sin embargo, la historia no terminó ahí. Dios, en su misericordia, no la desechó. No la descartó por haber sido parte de un pecado tan grande. No la tachó del propósito eterno. La restauró. La honró. Y en un giro que pocos entienden, le dio un hijo. Un hijo que cambiaría la historia. Su nombre fue Salomón. Y no solo fue rey. Fue el más sabio de todos. El constructor del templo. El heredero del trono davídico. Y sí, parte directa del linaje de Jesús. ¿Puedes creerlo? De una unión marcada por el escándalo, Dios hizo nacer sabiduría. Del dolor surgió propósito. De la mancha salió majestad. Y lo más impactante es esto. En Mateo 1, cuando se menciona a Betsabé en la genealogía de Cristo, no se la nombra directamente. Se dice: David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. ¡Qué detalle tan revelador! No es olvido. Es justicia divina. Es como si Dios dijera: yo no me olvido de los que fueron pisoteados. Yo no borro los nombres, los redimo. Yo expongo lo que el poder quiso ocultar para traer sanidad donde hubo abuso. Betsabé representa a todos los que han sido arrastrados por decisiones que no tomaron. A los que fueron marcados por el pecado de otros. A los que cargan culpas ajenas y heridas profundas. Pero también representa algo más grande. La gracia que restaura incluso lo más roto. La misericordia que transforma el luto en legado. La fidelidad de un Dios que no cancela historias. Las reconstruye. Tal vez tú te identifiques con Betsabé. Tal vez alguien decidió por ti. Tal vez tu historia está marcada por la vergüenza, la pérdida, el abuso o la injusticia. Pero escúchame bien. Si Dios incluyó a Betsabé en el linaje de Jesús, si la hizo madre de reyes y figura de redención, si de su vientre nació uno de los sabios más grandes de la historia, entonces nada en tu vida está perdido.
Porque cuando Dios escribe tu historia, ni el pecado, ni la culpa, ni el pasado tienen la última palabra. La última palabra la tiene su gracia. María, el vientre humilde que cargó la gloria eterna. Ninguna mujer en toda la historia ha llevado un peso tan grande y a la vez tan glorioso como María. Una joven, probablemente adolescente, de un pequeño pueblo llamado Nazaret. Sin título, sin riqueza, sin renombre. Y sin embargo, fue elegida para cargar en su vientre al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Mesías prometido. ¿Por qué ella? ¿Por qué no una mujer con más estatus, más poder, más influencia? ¿Por qué una virgen comprometida con un simple carpintero? Porque así obra Dios. Cuando el ángel Gabriel se le apareció, no le dijo: Salve, tú, la perfecta. Ni, tú, la reina del mundo. Le dijo algo mucho más profundo. Salve, muy favorecida. El Señor está contigo. El favor de Dios la rodeaba. Su humildad, su pureza, su disposición. María no entendía cómo podía ocurrir tal milagro. ¿Cómo será esto, si no conozco varón?, preguntó. Y el ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¡Qué misterio! ¡Qué milagro! El Dios eterno, tomando forma humana, dentro de una joven desconocida, en un rincón ignorado del Imperio Romano. Y ahí está la clave. Dios no busca a los más grandes a los ojos del mundo. Busca a los más rendidos. María no sabía todo lo que esa obediencia le iba a costar. Ser señalada por quedar embarazada antes del matrimonio. Arriesgar su relación con José. Dar a luz en un establo. Huir con su bebé a Egipto. Ver cómo muchos no comprendían a su hijo. Y lo más duro, estar al pie de una cruz, viendo a su hijo morir. Sí, María fue bendita entre todas las mujeres. Pero su llamado no fue cómodo. Fue glorioso, pero también desgarrador. Y aún así, ella respondió con una frase que debería estremecernos. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la fe que agrada a Dios. La fe que no exige entender, sino obedecer. La fe que no depende de la lógica, sino de la presencia de Dios. María es el cierre perfecto de este linaje. Porque si Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé nos muestran la redención de historias rotas, María nos muestra que la gracia también elige lo común para traer lo eterno. Ella no necesitaba ser perfecta, solo disponible. María es la prueba de que Dios todavía busca vientres dispuestos, corazones humildes, almas que digan sí antes de tener todas las respuestas. Y eso puede incluirte a ti también. Tal vez no entiendes todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Tal vez su plan parece mayor de lo que puedes cargar. Tal vez lo que llevas dentro de ti, un llamado, un sueño, una promesa, parece imposible de explicar. Pero si confías, si te rindes, si dices, hágase en mí conforme a tu palabra, entonces Dios hará en ti lo que hizo en María. Tomará algo invisible y lo convertirá en algo eterno. Porque el verdadero poder de María no estuvo en su sangre, sino en su rendición. Y por eso, hasta el día de hoy, todas las generaciones la siguen llamando bienaventurada. Lecciones eternas, ¿qué nos dicen estas mujeres a nosotros hoy? Mira con atención el linaje del Mesías. No es una línea dorada sin manchas. No es una galería de santos perfectos e intachables. Es un mosaico de heridas, de decisiones impensables, de pasados que el mundo preferiría ocultar. Y sin embargo, Dios los incluyó. Dios las eligió. Dios los usó. Tamar, disfrazada para hacer justicia. Rahab, una prostituta que creyó más que todo un pueblo.
Ruth, una extranjera que abrazó la fe del Dios verdadero. Betsabé, marcada por el pecado ajeno, pero madre del rey. María, una joven humilde que dijo sí sin entender todo. Cada una de ellas lleva un mensaje eterno. Un susurro celestial que aún hoy resuena en lo más profundo de nuestras almas. Tamar nos grita: Dios ve tu dolor. Él hará justicia aunque todos te ignoren. Rahab nos enseña: tu pasado no te descalifica cuando tienes fe. Dios puede convertir la vergüenza en legado. Ruth nos susurra: aunque lo pierdas todo, si decides caminar con Dios, Él reescribirá tu destino. Betsabé nos recuerda: lo que el mundo quiere borrar, Dios puede redimir. Nada es demasiado roto para su gracia. María nos inspira: Dios no busca perfección, busca disposición. La obediencia abre la puerta a lo eterno. ¿Y qué nos dice todo esto a nosotros, hoy? Nos dice que no importa quién seas, ni de dónde vengas. Que no importa si naciste en la oscuridad, en el dolor o en el escándalo. Que no importa si otros te etiquetaron, te usaron o te ignoraron. Porque si Dios pudo entrelazar a estas mujeres en la sangre de Cristo, entonces también puede entrelazarte a ti en su historia de redención. Este linaje no está ahí para impresionar. Está ahí para incluirte. Para decirte que la gracia no tiene filtros. Que el propósito no depende de la reputación. Y que Dios no elige como el mundo elige. El mundo selecciona por currículum. Dios selecciona por corazón rendido. El mundo cancela a los que fallan. Dios restaura a los que se vuelven a Él. El mundo escribe con tinta de juicio. Dios escribe con tinta de sangre redentora. Escúchame bien. Estas mujeres no son solo historia. Son espejo. Son testimonio. Son anuncio profético de lo que Dios puede hacer contigo. Porque si Él hizo nacer a Cristo en medio de un linaje tan humano, es porque quiso dejarnos claro que la gracia no es un premio para los perfectos, sino el abrazo divino para los rotos. Así que no te rindas. No te escondas. No digas yo no sirvo o ya es tarde. Dios sabe cómo redimir los errores. Cómo sacar belleza del quebranto. Cómo transformar una lágrima en testimonio. Hoy, tú también puedes ser parte de ese linaje. No por sangre, sino por fe. Por rendirte. Por decir, aquí estoy, Señor. Usa mi historia. Porque lo que Dios hizo con Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María, también puede hacerlo contigo. Porque cuando la gracia actúa, los capítulos más rotos se convierten en las páginas más poderosas del reino de Dios. Conclusión: Dios escribe recto en renglones torcidos. Cuando abrimos el Evangelio de Mateo, lo primero que encontramos no es un milagro. No es una parábola. Ni una enseñanza de Jesús. Es una lista de nombres. Una genealogía. Un árbol genealógico que a simple vista parece aburrido. Pero que, si miramos con los ojos del Espíritu, se convierte en un manifiesto de esperanza para la humanidad. ¿Por qué Dios se tomaría el tiempo de incluir nombres que muchos preferirían omitir? ¿Por qué no esconder los pasados rotos, las vergüenzas familiares, los escándalos? ¿Por qué poner bajo los reflectores a personas como Tamar, Rahab, Betsabé? Porque Dios no tiene miedo a nuestras grietas. Porque Él no borra el pasado. Lo redime. Este linaje está lleno de pecadores, extranjeros, mujeres marginadas, hombres con fallos. Y sin embargo, Dios los usó como el camino por el que llegaría su Hijo al mundo. ¿Qué mensaje tan claro nos da el cielo? Que la historia de salvación no se escribió con tinta de perfección, sino con tinta de gracia. Que la voluntad de Dios no se limita por la fragilidad humana, sino que la transforma en canal de su gloria. Que el Mesías, Jesucristo, no vino a través de una línea de reyes impecables, sino a través de corazones quebrados y redimidos. Dios escribe recto.
Incluso cuando el papel de nuestra vida está lleno de arrugas, manchas y errores. Esa es la esperanza que brilla en la genealogía de Jesús. Una esperanza que nos dice que no estás demasiado roto, que no has caído demasiado bajo, que no estás fuera del alcance de la misericordia de Dios. El linaje de Jesús es tu espejo. Es la voz del cielo que te susurra. Tu historia no ha terminado. Todavía puedo usarte. Mi gracia es más grande que tu pasado. Si Dios escribió su plan perfecto a través de Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María, ¿qué te hace pensar que no puede escribir algo glorioso a través de ti? No importa lo torcido que parezca el renglón de tu vida. Dios sabe cómo trazar líneas rectas en medio del caos. Solo necesitas rendirte, entregarle la pluma y confiar en que el autor de la historia sigue escribiendo. Y lo mejor aún está por venir.